Libro de Juan, capítulo 5, verso 39, lo vamos a leer para la gloria del Señor Jesucristo. Juan 5, 39, dice la palabra del Señor así, en el nombre de Jesús: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Una vez más, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Cuál es el consejo de Dios en este texto? ¿Cuál es el consejo de Dios para nosotros? Que escudriñemos la Escritura. Amén. ¿Qué es escudriñar? Es buscar, pero escudriñar va un poquito más allá de una simple búsqueda. Amén. Escudriñar va un poco más allá de una simple búsqueda, porque uno está buscando algo con más intensidad. Quiere llegar a encontrar algo que uno anhela. Y ese es el propósito del Señor con las Escrituras. Y Él nos dice: escudriñad, escudriñad. Ahora yo pregunto, ¿cuánto tiempo le dedicamos nosotros a escudriñar la palabra del Señor? Amén. Pero la pregunta es, ¿cuántos de nosotros escudriñamos la palabra? ¿Cuánto tiempo dedicamos al Señor? Ese es el consejo que quiero dejar en esta noche, en esta pequeña meditación. ¿Cuánto nosotros escudriñamos la palabra? Tenemos tiempo para todo y muchas veces, ¿verdad?, tenemos muy poco tiempo para la Escritura. Otra parte muy interesante que dice el verso Juan 5:39 es que en ellas tenemos la vida eterna. ¿Qué es lo que encontramos en la palabra del Señor cuando nosotros la escudriñamos? El camino a la vida eterna, el camino a la salvación. Por eso es importante no descuidar este libro, la palabra del Señor. Y yo escribí aquí en la pizarra, ¿qué es la Biblia para nosotros? La Biblia es la palabra de Dios. Amén. Eso es lo que tiene la Biblia. Cuando decimos Biblia, ¿verdad?, la palabra Biblia significa como un conjunto de libros. Por eso viene Biblia. De ahí viene la palabra biblioteca. ¿Qué es una biblioteca? Es un lugar donde se almacenan y se guardan muchos libros para que las personas que les gusta el conocimiento, las personas que les gusta la sabiduría, vayan y busquen lo que ellos desean. Entonces, la palabra Biblia no es una palabra que Dios la dejó escrita, pero a alguien Dios le puso que le pusiera Biblia. ¿Por qué? Porque es una colección de libros que contiene la palabra de Dios, y por eso se llama Biblia. Es una pequeña biblioteca que nosotros andamos en la mano, y ese conjunto de libros contienen la palabra del Señor. Y todos esos libros juntos, desde Génesis hasta Apocalipsis, contienen el testimonio de Dios para nosotros. Amén. Nosotros sabemos que Dios es amor porque la Biblia lo enseña. Amén. Sabemos que Dios es paciente porque la Biblia da testimonio de que Él es paciente. La Biblia enseña que Él es misericordioso. ¿Por qué? Porque la Biblia enseña y da testimonio que Él es misericordioso. Pero también, amén, dejando las bondades del Señor, la Biblia también da testimonio que Él es fuego consumidor. Es decir, que Él es severo. ¿En contra de qué? Del pecado. Amén. Y por eso es, ¿cuál es el propósito de la palabra de Dios? Es revelar a nuestra vida el Señor, revelarse a nuestra vida el Señor. Entonces la palabra de Dios nos muestra la revelación de Dios a su pueblo. Amén.
La promesa del Señor dice, donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, ¿qué dijo el Señor? Entonces, esos 2 o 3 que están reunidos en su nombre son el ¿qué? El pueblo del Señor. Entonces, la palabra del Señor nos muestra la revelación de Dios a su pueblo, y a través de la palabra Dios da el testimonio a nuestra vida, y en ese testimonio Dios nos muestra el camino de la salvación y de la verdad de Dios para nuestra vida. Amén. En un verso dice, compra la verdad y no la vendas. Podemos vender cualquier cosa, podemos vender una bicicleta, podemos vender una motocicleta, un carro, una llanta, una casa, una propiedad, podemos vender un juguete, cualquier cosa, pero menos, gloria al Señor Jesús, pero menos vender la palabra del Señor. Eso es bien importante, amén. ¿Cuántos alabamos el nombre del Señor Jesucristo? Amén. Voy a ir a 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 15. Den esos aplausos para la gloria del Señor Jesucristo. Y a su nombre. Y a su nombre. Amén. Si los animalitos le cantan al Señor, ¿cuánto más nosotros, verdad? Dice la palabra del Señor, todo lo que respire, alabe al Señor Jesús. Amén. Gloria a Dios. Dice 2 de Timoteo, desde la niñez has sabido que las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación, por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura, dice, es inspirada por Dios y útil ¿para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. En otras versiones dice, para que el hombre de Dios sea cabal. Así dice en otra versión, sea cabal, sea una mujer cabal, un hombre cabal, un hombre recto, una mujer recta. Ese es el propósito del Señor. Ahora, por eso es que Juan 5:39 nos enseña a nosotros que escudriñemos, pero con tanta cosa, ¿verdad?, que habemos o hacemos en esta vida, ¿cuánto tiempo nos quedará, siendo honestos cada uno de nosotros? ¿Cuánto dedicamos a leer la palabra del Señor? A veces hay temores en nuestra vida. ¿Será que la palabra de Dios puede arrancar los temores de nuestra vida? ¿Cuántos dicen amén? Entonces hay que leer la palabra del Señor, porque ¿cuál es lo opuesto del temor? La valentía, el valor. Amén. Que el hombre de Dios y la mujer de Dios tengan coraje en la vida para enfrentar la vida que cada uno de nosotros. Entonces, la palabra del Señor es útil para enseñar muchas cosas. Amén. La palabra de Dios nos da confianza. Nos da confianza porque cada día nosotros entablamos una relación personal con el Señor. Amén. Amén. ¿Por qué? Porque uno se acerca a Dios. Amén. Se va acercando y Dios se acerca a uno. Otro propósito de la palabra es corregirnos a nosotros. Cualquier error espiritual que pueda espiritualmente afectar nuestra vida, la palabra del Señor lo corrige. Amén. La palabra del Señor lo corrige. La palabra también nos redarguye. ¿Qué significa redarguye? Que si estamos cometiendo un error, estamos haciendo algo que no es debido, la misma palabra del Señor nos va a redarguir para que nosotros tengamos el valor y la paciencia de corregir aquello que Dios nos está redarguyendo cuando estamos estudiando la palabra. Y por último, dice la Biblia que la palabra del Señor es útil para instruir al hombre y a la mujer de Dios. Instruir, ¿qué es instruir?
guiarlo por el buen sendero de la vida, guiarlo por el buen camino de la vida. Amén. Cuando nosotros seguimos todo eso, hermano, entonces nosotros confiadamente podemos decir que estamos caminando en el camino de la salvación y de la verdad que Dios nos muestra en su palabra. Entonces, ¿cuál es el propósito de la Biblia? ¿Cuál es el propósito de la palabra del Señor? Nos muestra la revelación de Dios a su pueblo. Segundo, es mostrarnos la palabra del Señor a nosotros, y a través de esa muestra que Dios nos da el testimonio de Él mismo y nos muestra el camino de la salvación y la verdad que nos lleva hacia Él. Amén. Por eso es importante, hermanos, esa es la pequeña, corta meditación. Si ustedes se dan cuenta, no se necesita mucho para poder escudriñar la palabra. 10 minutos al día, con 10 minutos que nosotros comencemos al día, luego esos 10 minutos se tornan 20, luego se tornan 30 minutos, y cuando menos acordamos, estamos tan metidos en la palabra del Señor que sin darnos cuenta pasa 1 hora, 2 horas, y nosotros estamos alimentándonos con el pan de vida, que es la verdad del Señor, su palabra, la que da testimonio de Él. Amén. Entonces, eso es una pequeña, corta meditación para nosotros, volvernos a meter con la palabra del Señor, poder orar cada día en las noches, ¿verdad? Y vamos entrando a ese camino nuevamente, a esa confianza que debemos de tener en el Señor. Él nos va a dar valor, Él va a quitar todo temor, Él va a quitar toda tristeza, toda soledad. ¿Por qué? Porque vamos a sentir su presencia al lado nuestro. Dice la palabra del Señor que el ángel del Señor acampa alrededor. ¿Y qué más hace el Señor? Los defiende. ¿De qué? De tantas cosas que hay en este mundo. Amén. Así que, ¿cuánto le damos un aplauso al Señor Jesús? Amén. Paz de Cristo, los dejo con esta pequeña meditación. Amén. Y todo es para la gloria del Señor Jesucristo. Que Dios me los bendiga, hermanos. En el nombre poderoso de Jesús, sigamos adelante glorificando el nombre del Señor. Amén.